con infecciones osteoarticulares, chicos, ¿ya? Listo. Ahora, cuando hablamos de infecciones osteoarticulares, lamentablemente, pues chicos, actualmente son patologías que muy complejas y que hoy en día aumentan en prevalencia, ¿sí? Aumentan en prevalencia. Y lamentablemente para nosotros es todo un reto. ¿Por qué? Voy a empezar con esta frase, chicos, o bueno, con este dicho. ¿Cuál es el peor enemigo de un traumatólogo? El peor enemigo de un traumatólogo justamente es esto, chicos. Es una infección, ¿sí? Es una infección. Por ahí van a escuchar alguna vez y que van a decir, ¿cuál es la secreción a la que el traumatólogo le tiene miedo? ¿Sí? Nosotros, chicos, le tenemos miedo a la pus, ¿ya? ¿Por qué? Porque para nosotros una infección osteoarticular es muy, muy difícil de tratar. Son muy refractarias al tratamiento antibiótico, son muy difíciles de remitir o de lograr una curación completa, con el riesgo de que nunca se termine curando y al final el paciente pues termine en lo que nosotros decimos la amputación, ¿sí? Por eso es que nuestro mayor miedo justamente es que ya vemos una herida que tiene pus, después de haber sido operado de alguna fractura o algo, pucha, ya nos hacemos bolas porque ese es nuestro peor enemigo realmente, es a lo que más le tememos. Créanme chicos que nosotros ni a la sangre le tenemos miedo, al paciente sangra y más bien nos gusta que sangre porque eso nos indica que el tejido está vivo, ¿sí? Pero la pus sí no. ¿Sí? Eso sí es nuestro peor enemigo. Ahora, cuando hablamos de infecciones osteoarticulares, pues hablamos de un grupo de conceptos, ¿sí? ¿Qué tipos de infecciones osteoarticulares tenemos? Bueno, tenemos las infecciones a nivel de la articulación, consideradas como las artritis sépticas, las infecciones a nivel del hueso o las famosas osteomielitis, y tenemos pues las complicaciones infecciosas que están relacionadas a un implante ortopédico o a una prótesis articular, o sea, mejor dicho, las que ocurren posterior a una cirugía, ya sea una cirugía de fractura en la cual pusiste placas, tornillos, clavos, no sé qué, y la infección está relacionada a la presencia del material, o si colocaste una prótesis a nivel de una articulación, una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, una prótesis de hombro, no sé, y también se terminó infectando a raíz de la prótesis, ¿sí? Entonces son complicaciones infecciosas relacionadas a esos procesos quirúrgicos o a esos implantes, ¿sí? Listo. Y por último, la espondilodicitis, pero que eso ya no es manejo por nosotros, chicos, no lo vemos, simplemente lo menciono porque sí está dentro de las infecciones osteoarticulares. Son infecciones que ocurren a nivel del disco intervertebral, ¿ya? De los discos intervertebrales, pero el manejo ahí es más reumatológico y de medicina interna que de nosotros, ¿ya? Listo. Ahora, vamos entonces primero con las famosas causas de una infección osteoarticular. Chicos, ¿qué causas tenemos? Bueno, hasta tres. Que haya una inoculación directa del germen, ¿sí? Una inoculación directa. Que haya una contigüidad, o sea, que haya un tejido adyacente cercano que esté infectado y por ahí termina por justamente contigüidad afectar al hueso o afectar a la articulación. Y la otra es la famosa vía hematógena, muy frecuente en los pacientes pediátricos, por si acaso, chicos, ¿ah? Hay, y en las artritis, las famosas artritis postestreptocócicas, por ejemplo, ¿sí? Que clásicamente el paciente clásico es un niño, ¿sí? Un niño que empezó con dolor severo, dolor intenso, lo más frecuente es en cadera o en rodilla, en los niños, ¿ah? En cadera o en rodilla. Dolor intenso que le genera rigidez articular. Tú medio intentas moverle la rodilla o la cadera al paciente y grita de dolor, ¿sí? Te vas a evaluarlo, tiene signos de flebosis, está enrojecido, está caliente, hay aumento de volumen, ¿sí? Y le preguntas a la mamá y la mamá bueno, indagando más o menos le dice, ceñito, su hijo hace 1 o 2 semanas ha estado con tos, ha estado con moco, sí, doctor, estuvo que no sé qué, con tratamiento antibiótico y todo. Ah, puede que haya tenido un estreptococo a nivel de la garganta, por vía hematógena migró y se almacenó en la rodilla o en la cadera, ¿sí? Produciendo una artritis séptica. Y esas son las famosas artritis postestreptocócicas, le llaman, ¿sí? Entonces, esa también es una vía de contaminación para una infección osteoarticular. Inoculación directa, por ahí creo que también lo tienen ustedes en un caso clínico, ¿sí? Por ejemplo, cuando realizamos procedimientos invasivos, hoy en día están muy de moda las famosas infiltraciones con ácido hialurónico, la ozonoterapia, los plasma rico en plaquetas, le dicen, ¿no? Que inyectan, ahí está. Pero a veces, pues, por no hacer un adecuado proceso de asepsia y antisepsia a nivel local, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que tú con la aguja le inocules el mismo microorganismo que tenemos en la piel, que ¿cuál es nuevamente? El Staphylococcus aureus, ¿cierto? Sí, y que casualmente, pues, es el microorganismo más frecuente en este tipo de infecciones osteoarticulares, ¿sí?
Y es por eso, justamente, por la inoculación directa. Y lo otro, continuidad. Pues, ¿no? Un paciente que, no sé, por ahí tuvo una celulitis a nivel de la piel y que no se le ha ido curando, no le trataron con un antibiótico adecuado y por ahí esa celulitis comienza a penetrar tejidos profundos, llegando a llegar a afectar al hueso, ¿sí? Entonces, por continuidad. Ahí tenemos las formas o las causas por las cuales se pueden producir una infección osteoarticular. Vamos con la primera, chicos. Y esas son las vías de contaminación también, ¿ya? Vamos con la primera, que es la famosa artritis séptica. Chicos, la artritis séptica se caracteriza primero porque la mayoría son monoarticulares. O sea, ¿qué significa? Que afectan a una sola articulación. Por ejemplo, si es la rodilla, puede ser solamente o bien la izquierda o bien la derecha, pero no las dos juntas, ¿ya? O sea, la mayoría siempre son monoarticulares. Es bien raro, chicos, bien raro que se afecten las dos al mismo tiempo, ¿ya? Bien, bien raro, ¿ya? La más frecuente de las artritis sépticas, justamente ahí lo acabamos de decir, es la rodilla, ¿sí? Y viene a ser una urgencia médica, ¿por qué razón, chicos? Porque la artritis séptica es una enfermedad en la cual hay pus dentro de la articulación. Lamentablemente, chicos, la pus, como les vuelvo a repetir, es nuestro peor enemigo, ¿sí? Carcome tejido, en pocas palabras, o sea, destruye el cartílago articular. Si tú a ese paciente que tienes artritis séptica no lo metes inmediatamente a sala de operaciones a limpiarle toda la rodilla y a drenarle toda la pus y lo dejas ahí pasar días, 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 se va a destruir muy, muy rápido el cartílago articular y a la larga puede que sí le remitas la artritis séptica, pero ese cartílago que se destruyó ya no lo va a recuperar. ¿Y el paciente de qué va a sufrir? De una artrosis temprana, ¿sí? De una artrosis temprana. En este caso, de rodilla sería, pues, ¿no? Una artrosis temprana. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Por eso es que es considerado una urgencia, sino que a veces también, chicos, les comentaré que en la realidad, ¿sí? Los anestesiólogos nos ponen un montón de trabas. A veces nosotros le decimos, oye, es una urgencia, el paciente pues está con pus, hay que sacarle todo de la rodilla. No, eso no es emergencia, te dicen, y no lo programes. Y pues lamentablemente eso a veces nos juega en contra y por eso pues que también aumentan los índices de artrosis después en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque no entro a sacarle la pus inmediatamente. ¿Ya? Listo. Ahora, dentro de las artritis sépticas tenemos de dos tipos también y para diferenciarlas, ahí les he puesto un cuadrito, están las famosas artritis gonocócicas y las artritis no gonocócicas. Chicos, ahí están las características de cada uno, ¿sí? Las gonocócicas generalmente son en pacientes jóvenes, ¿ya? Pacientes jóvenes, bueno, ya ahí también, chicos, en cuanto a su anamnesis, tiene bastante relato el tema de la actividad sexual del paciente, ¿sí? Es muy común, chicos, la poliartralgia. En estos pacientes que tienen artritis gonocócica generalmente se quejan no solamente de que les duele la articulación afectada, sino que ya ha tenido como así, más o menos como migraciones le llaman, que por ejemplo, que primero le dolió el hombro, luego por ahí le duele el codo, luego le duele la cadera, le duele las rodillas, así, ¿sí? También es muy frecuente la limitación por afectación de los tendones. Es muy frecuente que se afecten las vainas tendinosas y hay tenosinovitis. Tienen limitación para tratar de cerrar las manos, cerrar los pies, entonces es común también. Puede haber dermatitis y en algunos de los casos las poliartritis son muy frecuentes, en más del 50%. ¿Ya, chicos? En cambio, las no gonocócicas no es así. No hay poliartralgia, no hay tenosinovitis, no hay dermatitis. Es monoartritis, por eso les dije que la mayoría, las más frecuentes son monoarticulares, ¿ya? Porque las más frecuentes justamente son las no gonocócicas, ¿ya? Entonces ahí están las diferencias básicas entre una gonocócica y una no gonocócica. ¿Cómo hago yo el diagnóstico de una artritis séptica, chicos? Bueno, primero, ¿qué manifestaciones clínicas para yo más o menos tener sospecha de una artritis séptica? Chicos, nunca se olviden, manifestaciones clínicas. Primero, los signos de inflamación a nivel de la articulación. Si es rodilla, si es cadera, si es tobillo, no sé si es hombro, ¿sí? Primero, ¿qué signos de inflamación? Ya ustedes lo saben. Calor, rubor, edema, ¿cierto? O sea, hay eritema, hay aumento de volumen, hay este aumento del calor local, como lo ven acá en la imagen, pues, ¿no? Ahí está. Y enrojecimiento, el eritema, ahí está. Segundo, rigidez articular y dolor exacerbado. Chicos, estos pacientes comienzan a limitarse. Tú les dices, dobla la rodilla y no pueden por el dolor.
tú intentas manipularle y el dolor es muy intenso. El paciente se queja de un dolor tremendo. Entonces, tú tienes eso y bueno, al toque dices, acá hay sospecha de una infección, una artritis séptica, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Una artrocentesis. Vas a tratar de meter una jeringa a la rodilla y sacar un poco de líquido articular, de líquido sinovial. ¿Para qué? Para mandarlo a dos estudios, una tinción gran, ¿sí? Para ver si es que hay algún germen gran positivo o gran negativo y a un cultivo de líquido articular, ¿sí? Para ver pues si es que hay crecimiento bacteriano y si es que el cultivo es positivo, ¿sí? Y aparte pues un recuento para saber si es que hay más de 50.000 leucocitos en el líquido articular y con eso ya te da el diagnóstico. O si es que el cultivo te da positivo, ¿sí? O lo otro es un hemocultivo, eso más en las artritis gonocócicas, chicos, ya en las artritis gonocócicas, si es que ya encuentras un hemocultivo positivo añadido a los síntomas, ¿sí? Entonces ya te da un diagnóstico definitivo, pues, de una artritis séptica. ¿Cuál es el tratamiento, chicos? El tratamiento en una artritis séptica ya les dije que es una urgencia, ¿sí? Los pilares para el tratamiento son, uno, ya les dije, diagnóstico temprano. ¿Por qué el diagnóstico temprano? Porque si te demoras, ese cartílago se destruye, ¿sí? Segundo, antibiótico terapia, sí o sí, pues tienes que darle antibiótico al paciente. Tercero, drenaje. Meterlo a sala para sacarle toda la pus, chicos. Y cuarto, rehabilitación temprana, porque si es que ya hubo una pequeña destrucción del cartílago y tú lo dejas así, le vas a generar rigidez al paciente y que la artrosis pues avance muy rápido, ¿sí? Entonces, tempranamente tiene que rehabilitarse para ganar movilidad articular, ¿ya? Se inicia siempre un tratamiento antibiótico empírico. ¿Con qué? Con la cefalosporina de primera generación, que es la cefazolina, hasta que tú tomes la muestra del cultivo y tengas pues tu resultado para darle una antibiótico terapia exacta, ¿ya? Ese antibiótico se extiende por un periodo de 6 semanas en todas las artritis sépticas, ¿ya? Pregunta de examen también de residencia, del SERUM, del ENAM, por si acaso, ¿ya? Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, el drenaje, chicos, si hablamos teóricamente nuevamente, el drenaje ideal o el gol estándar tiene que hacerse mediante una artroscopía, pero del dicho al hecho o de la teoría a la realidad hay mucha diferencia. Lamentablemente, pues es bien difícil que por emergencia, sí, te abran o bueno, te abran todo un set de artroscopio para realizar un drenaje en una artritis séptica. Y la otra realidad es que no hay muchas enfermeras que conozcan el instrumental de una artroscopía. Por eso es que, y peor, una enfermera que está de turno en emergencia en una guardia diurna o en una guardia noche. Entonces, por eso es que lamentablemente todavía nosotros en vez de artroscopía hacemos artrotomía. Artrotomía significa hacer una incisión quirúrgica, pues abrir la articulación, ¿sí? Abrir la articulación. Generalmente se hace con dos cortes pararotulianos a nivel lateral y medial de la rótula, ¿sí? Para nosotros poder drenar toda la pus y al final dejar un sistema de irrigación continua. Siempre, chicos, yo siempre dejo un sistema de irrigación continua que es lo más importante para que se pueda limpiar toda la pus. Porque de nada sirve, chicos, casi igual que en las fracturas expuestas, de nada sirve que yo lave, parece que ya saqué toda la pus, parece que ya está limpio. Y como le vuelvo a repetir, basta que queden 2 a 3 bacterias adentro y van a seguir proliferando. Entonces yo lavo bien, se saca toda la pus, parece que ya está limpio, pero le dejo un sistema de irrigación continua. ¿En qué consiste? Más o menos así, para que se lo ubiquen. ¿Sí? Está la rodilla, imagínense acá en esta rodilla, si ven el puntero láser, ¿no? Sí, doctor, sí. Sí, Ya. sí, doctor. Entonces, más o menos es así, miren chicos, hago un corte acá a nivel lateral y hago un corte, bueno, al otro lado para acá a nivel medial, ¿sí? Se lavó todo y al final, ¿qué hago? Le voy a dejar un tubo acá, ¿sí? Que generalmente es con una sonda Nelaton, que va conectado a un equipo de venoclisis y a un cloruro, ¿sí? Ahí está, un tubo, ya, que ese es el tubo de entrada, le decimos. Y por acá, por el otro huequito, por la otra, le voy a dejar otro tubo, también otra sonda Nelaton de drenaje, conectado a una bolsa colectora, ¿sí? Entonces, se llama sistema de irrigación continua. ¿Por qué? Porque continuamente el cloruro va a estar regando toda la articulación y por acá va a estar saliendo todo lo que se va lavando, ¿sí? ¿Y cuánto dura ese sistema de irrigación continua? Generalmente 24 o 48 horas. A las 24 horas yo retiro el catéter de entrada, ¿sí? Y a las 48 horas retiro el de salida para que ya se drene todo lo que haya quedado
adentro. Y eso es un sistema de irrigación continua que continúa obviamente con el barrido y el lavado continuo dentro de la articulación. Ahí es donde nosotros le damos chamba al enfermero de turno que se queda ya en hospitalización. ¿Por qué? Porque cuando es sistema de irrigación continua, tienen que estar al pendiente. Se acaba un cloruro, ponerle otro. Se acaba, ponerle otro. Se acaba, ponerle otro. Por eso se llama irrigación continua, para que siga lavándose esa articulación. ¿Se entiende? Sí, Sí, doctor. Perfecto. Listo. En cuanto pasamos a lo siguiente. Ya vimos las artritis sépticas, ahora pasamos al tema de las osteomielitis. Chicos, las osteomielitis pueden ocurrir nuevamente acá, pero bueno, casi son las mismas causas para toda infección osteoarticular, chicos. Una siembra hematógena, como habíamos mencionado, una contigüidad desde un foco de piel o tejido blando, como les dije, una celulitis por ahí que no ha sido tratada correctamente y el germen está penetrando hasta el hueso o migró hacia alguna articulación también, ¿no? O articulaciones adyacentes, o por inoculación directa, tal vez una fractura abierta o cirugía, que esto es muy, muy frecuente. ¿Cuáles son las que tienen más riesgo de generar osteomielitis, chicos? Pregunta, las fracturas expuestas. ¿Y cuáles de las clasificación Gustilo? ¿Cuál creen? Gustilo 3A, 3B o 3C. Bueno, 1 y 2 no tanto, porque son heridas limpias, contaminadas, que puedes lavarlas y todo. De las Gustilo 3, ¿cuál creen que produce más riesgo de una osteomielitis o una infección? ¿3A, 3B o 3C? El 13. ¿Seguros? 3B. 3B, chicos, 3B. ¿Por qué razón? Porque es la fractura que no tiene cómo tapar el foco de fractura, pues. ¿Se acuerdan? Falta tejido para poder taparlo. Por eso es que a veces le hacen colgajos cutáneos y todo, pero bueno, si es que no lo tienes a la mano, queda expuesto el hueso y tiene más riesgo a seguir infectándose, pues, ¿sí? Por eso, ¿ya? Entonces, la que tiene más riesgo de producir osteomielitis, la Gustilo 3B. Clasificación, chicos, por el estadio clínico, aguda, subaguda y crónica. Les voy a decir que hay literaturas que no consideran a la subaguda y solamente mencionan a la aguda y crónica, ¿ya? Tiempos, ¿ya? Para que sepan más o menos cuánto es. Osteomielitis aguda, menos de 3 semanas. Subaguda, 3 semanas a 3 meses. Crónica, más de 3 meses, ¿ya? Así de simple. Doctor, ¿y qué pasa para los que no consideran a la subaguda y solamente aguda y crónica? Ah, de frente, 3 meses, ¿ya? Solamente 3 meses. O sea, menos de 3 meses aguda, más de 3 meses crónica. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, clasificación según la anatomía. Bueno, estos chicos ya lo van a ver más a fondo, supongo yo, ¿ya? Según los tipos anatómicos para una osteomielitis. Ya están las etapas 1, etapa 2, etapa 3, de acuerdo a si es que la osteomielitis todavía está a nivel de la cavidad o el canal endomedular, o si es que ya empieza a afectar la cortical del hueso o afecta al hueso cortical y zona medular, pero solo de una parte específica y no todo el hueso, o ya cuando es todo, pues no todo el hueso completo. Y los estadios fisiológicos, si es que hay un anfitrión normal, si es que hay un anfitrión que tiene algún sistema comprometido, localmente comprometido, o un anfitrión C en el cual ya si es que tú intentas darle un tratamiento, ya no ya porque es más contraproducente el tratamiento que la enfermedad del paciente, ¿sí? Y por ahí, para que ustedes sepan cuáles son los tipos de anfitriones y estadios fisiológicos, acá está el cuadrito. Lo revisan, chicos, ¿ya? Lo revisan esto. O ya tal vez lo verán más a profundo en la clase. Acuérdense que acá solamente estamos haciendo una precuela nada más, porque después tienen ya ustedes en su cronograma otra clase de infecciones osteoarticulares, ¿ya? Que no recuerdo qué doctor lo tiene a cargo, pero ahí lo van a hacer, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cómo son las manifestaciones clínicas en una osteomielitis? Bueno, va a depender también de si es que todavía estamos en un episodio agudo o en un episodio crónico. En el episodio agudo vamos a decir pues que los síntomas cardinales de inflamación, infección son más manifestados, como por ejemplo, paciente fiebre, enrojecimiento, hinchazón, se van a dar más en el episodio agudo que en un episodio crónico. Ya en el episodio crónico el paciente ya no tiene tanta fiebre ni enrojecimiento, ya no. Lo que más predomina son esto de acá, lo que son la fístula y la pus, ¿sí? La fístula y la pus ya es para una osteomielitis crónica, chicos, y por si acaso, eso también son dos signos clínicos, ¿ya? Dos signos clínicos inequívocos de que hay una infección osteoarticular, ¿ya? Eso nunca se olviden. Signos clínicos totalmente inequívocos de que hay una infección osteoarticular es
presencia de una fístula o drenaje de pus. Eso sí o sí es infección. Ahí no hay que ponerse a pensar en que no, parece que sí. No, si hay fístula o hay pus, eso sí o sí está infectado. Nunca se olviden eso, ¿ya? Listo. Ahora, diagnóstico. ¿Cómo se da el diagnóstico de una osteomielitis? Bueno, primero los dolores y los signos flexibles que pueden ser con o sin fiebre y que tengas un cultivo de hueso positivo. Ya chicos, o sea, sacas una parte, haces una pequeña ostectomía, una parte del hueso y lo mandas a cultivo para ver si es que hay crecimiento bacteriano, ¿sí? Listo. Y lo otro es que tenga signos clínicos sugestivos más hallazgos radiográficos y un hemocultivo positivo, ¿sí? Ahora, ¿qué signos radiográficos se dan en la osteomielitis? Bueno, lo que más vemos, ya ustedes pueden revisarlo más si quieren, pero lo que más vemos es, primero, destrucción de cortical ósea, ¿ya? Presencia de secuestros óseos, o sea, fragmentos libres que ya se han necrosado, ¿ya? Presencia de secuestros óseos y que vean signos de moteamiento a nivel del canal endomedular, ¿ya? Esos son signos radiográficos. Hay más que los pueden revisar ustedes si quieren, chicos, ¿ya? Pero ahora también viene lo importante. Bueno, a ver, sí, acá, ya viene lo importante. En cuanto a los exámenes complementarios, ¿ya? En cuanto al laboratorial, nosotros pedimos siempre los reactantes de fase aguda, que son, por ejemplo, la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, ¿sí? El BCG y el PCR, ¿ya? Que obviamente más estos signos laboratoriales, chicos, nos sirven más para un control de tratamiento del paciente que para un diagnóstico en sí, ¿ya? Claro que en el diagnóstico, pues, puede darse cuando tú ves que el PCR y el BCG están aumentados, pues, pero no son totalmente específicos. Sí son sensibles, pero no totalmente específicos. ¿Por qué? Porque, chicos, como son, al tratarse de reactantes de fase aguda, quiere decir que cualquier proceso inflamatorio que esté ocurriendo en el cuerpo va a aumentar el PCR y va a aumentar el BCG. Paciente está con gripe, va a tener PCR aumentado. Paciente está, no sé, con una diarrea, va a estar con el PCR y el BCG aumentado, porque es un reactante de fase aguda, ¿sí? Es un reactante de fase aguda, o sea, no necesariamente es totalmente diagnóstico, pero bueno, sí nos da la sospecha, pues, ¿no? Si tú ves que están aumentados y tienes los signos clínicos de la osteomielitis, pues ya, de hecho que sí o sí, entonces sí hay una infección ósea ahí, ¿cierto? Ahora, pero más nos sirve, como les digo, para el control del tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Generalmente lo que nosotros hacemos son las famosas curvas de PCR. ¿Qué significa? Al paciente ingresa a la emergencia, o bueno, no sé, y le pides primero una proteína C reactiva de inicio, al ingreso nada más. Imagínate que esa proteína te sale elevada, no sé, con un valor de 35, por así decirlo, ¿sí? Listo. Ahora, tú le empiezas un tratamiento antibiótico. Ya le inicias, continúas haciéndole limpiezas, también porque acuérdense que no solo es antibiótico, sino también el manejo quirúrgico, ¿ya? Va acompañado. Y bueno, a la semana le vuelves a tomar un PCR y te das cuenta que ese PCR ahora está en 40. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa? Entra con un PCR de 35 y ahora está en 40 a la semana. ¿Qué significa? Está respondiendo bien al Activa el tratamiento. tratamiento. Exactamente, que algo está fallando en el tratamiento. O bien el antibiótico no está funcionando, o bien estoy haciendo mal las limpiezas quirúrgicas y estoy dejando tejido infectado. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. En cambio, muy distinto, pues, a que yo vea un PCR de 35, le tomo a la semana y el PCR ya está en 12. Ah, otra cosa. Quiere decir que sí está funcionando. Continúa haciendo lo que estoy haciendo porque está disminuyendo el PCR. Entonces, más que todo, nos sirve para eso, chicos, para nosotros poder hacer una curva y ver cómo va el tratamiento adecuado del paciente. ¿Ya? Listo. Y en cuanto a exámenes complementarios en lo imagenológico, chicos, acá sí. Vamos a definir cuáles son los estudios de imagen más adecuados para la osteomielitis. Va a depender también del estadio, chicos, ¿ya? Del estadio. Si nosotros queremos diagnosticar una osteomielitis aguda, pues el mejor examen de imagen obviamente siempre va a ser esto, chicos. Pregunta de examen, la gammagrafía. Los estudios nucleares incluso creo que hay con yodo y hay con tecnesio 99, ¿ya? Esos son los mejores para yo poder determinar una osteomielitis aguda, ¿ya? ¿Y por qué?
porque te puede detectar la osteomielitis en las fases más tempranas. Incluso está descrito entre 48 a 72 horas de iniciada la infección. O sea, es muy, muy útil realmente porque ya te va a mostrar los cambios endomedulares, ¿sí? De la infección. Entonces puede detectar rápido la osteomielitis aguda, ¿sí? Otro, supongamos que no tenemos gammagrafía a la mano porque acuérdense que uno, disponible no está en todos los hospitales y dos, si es que lo quieren hacer particular, creo que no hay, aparte que es caro, muy caro, ¿sí? Entonces, otro que tal vez nos puede salvar es la resonancia magnética, solo que tal vez tiene deficiencia en que no puede encontrar tan agudamente la osteomielitis, o sea, no dentro de las 48 72 horas, pero al menos entre 5 a 7 días sí puede, ¿sí? Entre 5 a 7 días de iniciada la infección sí puede al menos ya encontrar signos imagenológicos dentro de la resonancia magnética para poder diagnosticar una osteomielitis, ¿ya? Este, en cuanto a la osteomielitis crónica, chicos, el mejor estudio es la tomografía, no se olviden, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tomografía nos va a determinar hasta dónde se extiende el foco osteomielítico y lo otro es, va a evaluar si hay la presencia de necrosis de cortical ósea y los famosos secuestros óseos, porque una característica importante de una osteomielitis crónica, también les menciono a los de mi grupo de rotación y es pregunta de examen, característica más importante de una osteomielitis crónica, o sea, la de más de 3 meses, es necrosis ósea, chicos, ¿sí? Sí o sí necrosis ósea, o sea, el hueso ya está necrosado, ya no sirve, ya está muerto, ¿ya? Y como les mencioné por ahí también, chicos, no se imaginen ustedes ya que una necrosis ósea es ver un hueso negro, ¿ah? Como por ejemplo cuando ven la piel que se necrosa, se hace negra, el músculo también toma una coloración negruzca, todo eso. No, el hueso no, ¿ya? El hueso cuando se necrosa lamentablemente no se hace negro, más bien se hace más blanco y tiene un color blanco nacarado, le dicen. Por ahí también creo que tienen un caso clínico en el cual mencionan eso. Tiene un color blanco nacarado y se hace más duro todavía, se hace como porcelana, chicos. Son parte del hueso que cuando nosotros intentamos operar, intentamos perforar con la broca y no lo perforas porque es bien, bien rígido, bien duro, ¿sí? Pero ese hueso está muerto, ¿ah? Está necrótico ya, ¿sí? Y acuérdense ustedes pues que toda necrosis de cualquier tejido es aprovechada por cualquier bacteria para hacer un caldo de cultivo, ¿sí? Entonces por eso, ya. Pero bueno, volviendo al punto, el mejor estudio para una osteomielitis crónica de más de 3 meses es la tomografía, ¿ya? Doctor, ¿y la radiografía no sirve? No tanto, es un poco limitante. ¿Por qué? Porque los cambios radiográficos realmente en una osteomielitis recién ocurren a partir de la segunda o tercera semana, chicos, que es cuando el hueso ha perdido más del 50% de su mineralidad ósea. Entonces, cuando pierde ya más del 50% de la mineralidad ósea, recién se comienzan a mostrar los cambios radiográficos, que ya es lo que les dije. Este, 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 destrucción de las corticales, los presencia de secuestros óseos, todo eso, ¿sí? Pero recién a partir de la segunda, tercera semana, o sea, no te puede diagnosticar inmediatamente. Es por eso que hay a veces, pues, los genios, como les digo, a veces en los diabéticos, sobre todo en los pie diabéticos, nos hacen interconsultas diciéndonos, paciente, con pie diabético, se hace interconsulta para descartar osteomielitis. Y todavía te ponen ahí, te ponen en la interconsulta, ya cuenta con radiografía. Y cuando te vas a preguntar al paciente y le digo, ¿cuándo empezó la infección? Una semana, ya, pues no va a salir nada en la radiografía, por las puras le han pedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los cambios radiográficos recién aparecen a partir de la segunda a tercera semana, ¿sí? Ahora, no significa que no tenga osteomielitis, pero lamentablemente con la radiografía todavía no lo voy a poder ver si es que tiene una semana, ¿sí? Entonces, eso, ¿queda claro, chicos? Sí, doctor. Perfecto. Y el tratamiento, bueno, siempre, chicos, el adecuado terapia antibiótico de acuerdo al resultado del cultivo que te haya salido, obviamente, y resección quirúrgica del tejido infectado y desvitalizado. Sí o sí, tienes que sacar toda la osteomielitis, chicos, ¿sí? Tienes que sacar todo lo que esté contaminado, infectado y desvitalizado, tienes que sacarlo porque si no, ese tejido se sigue infectando y contaminando más todavía, ¿sí? En cuanto a los antibióticos, chicos, antibióticos iniciales, bueno, ahí tienen todo el esquema, chicos. Si gusta, lo revisan, ya. Eso está simplemente para que lo revisen, ya. Y la duración de las terapias también va a depender de
después de que yo realice la cirugía. Si yo realizo una cirugía, bueno, acá lo están considerando posamputación, pero no necesariamente es esto, posamputación, sino pos a realizar una limpieza quirúrgica o un debridamiento quirúrgico. Si yo tengo una osteomielitis, ya lo operé, o sea, ya le realicé una limpieza quirúrgica y me doy cuenta que en la limpieza quirúrgica dejo todo el tejido limpio sin tejido infectado residual, entonces el tratamiento simplemente 2 a 5 días. O sea, extiendo el terapia antibiótica hasta 5 días máximo, ¿ya? Pero si por ahí veo que, bueno, ya operé, saqué el hueso infectado, saqué parte del tejido infectado, pero por ahí me doy cuenta que hay tejidos blandos que todavía están con signos de infección, pero que no puedo sacarlos porque ya le comprometería demasiado al paciente si yo les traigo, ¿sí? Entonces amplío el tratamiento antibiótico hasta las 2 o 4 semanas, ¿sí? Si veo que hay hueso residual infectado, pero que todavía es viable, o sea, no ha perdido circulación, o sea, está infectado el hueso, pero aún no tiene necrosis ósea, o sea, no es una osteomielitis crónica, ¿sí? Entonces puedo extender hasta 4 a 6 semanas, ¿sí? Y bueno, si yo veo ya que tengo hueso muerto, o sea, ya necrosis ósea, siempre osteomielitis crónica, el tratamiento puede llegar a durar hasta más de 3 meses, chicos, ¿sí? Pues es que les digo, chicos, que estos son infecciones muy, muy refractarias a los tratamientos antibióticos y con el riesgo que incluso yo tratando de cumplir esquemáticamente todo esto, no llega a terminar de curarlo al paciente, ¿ah? Y al final la osteomielitis pues siempre va a vivir con él hasta el punto en el que ya tenga que amputarlo, ¿ya? Y lo último, chicos, ya las infecciones relacionadas a las fracturas, ¿ya? Relacionadas a las fracturas, después de una cirugía, como les dije, al colocar un implante ortopédico, ya sea placa y tornillos, clavos endomedulares, lo que quieran, ¿sí? Entonces, si se presenta una infección, es una complicación infecciosa relacionada a la cirugía o relacionada al implante que yo he colocado, ¿sí? Criterios para poder diagnosticar confirmatorios es uno más de estos. Ya les dije, criterio inequívoco, presencia de fístula, presencia de pus, sí o sí, ¿sí? Entonces, si yo veo fístula y veo drenaje purulento a través de la herida operatoria, eso está infectado sí o sí, no hay vuelta que darle, ¿sí? Después, otro criterio confirmativo, que tenga dos cultivos positivos a un mismo microorganismo, ¿sí? Que tenga un microorganismo identificado ya en el tejido profundo por histopatología, o sea, saqué un pedazo del tejido profundo y lo mandé al patólogo y encontró el microorganismo identificado, o que haya más de 5 polimorfos nucleares por campo en gran aumento en justamente ese mismo tejido histopatológico, ¿ya? Y en cuanto a criterios sugestivos, bueno, nuevamente los signos cardinales de inflamación, dolor, eritema, edema, calor local, la fiebre, todo eso. Los signos radiográficos, como habíamos dicho, la lisis ósea, ¿sí? Los secuestros óseos, que veamos aflojamientos de los implantes o que la fractura no esté pegando también, las famosas pseudoartrosis, ¿sí? Porque la infección condiciona que justamente pues la fractura no pegue. Ya vamos a ver por qué eso también, ¿ya? este, que tengamos un microorganismo identificado por cultivo, ¿sí? Acuérdense que realmente para ser confirmatorio tienen que ser 2 cultivos positivos, pero acá, bueno, solamente hemos encontrado uno, ¿ya? Criterios sugestivos, ya habíamos dicho el PCR y el BCG elevados, ¿sí? Pero habíamos dicho que son sensibles, pero no totalmente específicos, ¿ya? Que haya drenaje persistente de la herida operatoria más allá de los primeros días. Generalmente yo digo que más allá de los 7 a 10 días, si es que veo que la herida todavía tiene supuración, o sea, pero no de pus, pero todavía bota un líquido inflamatorio, entonces puede ser sospechoso de que también puede ese paciente se pueda llegar a infectar, ¿sí? Es un drenaje persistente, porque ya hasta esas alturas, 7 o 10 días, todas las capas de fibrina deben haber cicatrizado correctamente la herida, ¿sí? O que haya un derrame articular nuevo en los pacientes con fractura que haya que haya ocurrido a nivel intraarticular o con implantes que están justo dentro de la cavidad articular. ¿Ya, chicos? Y las infecciones relacionadas a prótesis, esto es a implantes ortopédicos, o sea, para fracturas, y esto es para prótesis, que son en articulaciones, cadera, rodilla, hombro, ya les había dicho. Igual, criterios mayores, criterios menores, también los tienen ahí, que están para que los revisen, chicos. Eso sí está solamente para que los lean, ya, es lo mismo. Y bueno, con eso al menos ya tienen al menos una pequeña precuela acerca de infecciones ortoarticulares. Quiero pensar que el docente que tenga a cargo ya la otra clase, pues lo irá a ampliar más y lo irá a hacer tal vez un poco mejor, ¿ya? Chicos, agradecido con ustedes, la verdad espero que les haya gustado la clase, díganme por favor si todo quedó entendido, quedó alguna duda. ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien.
Perfecto, chicos. Muy agradecido con ustedes. La verdad, ya aprovecho, creo que es los primeros días del ciclo, pero ya aprovecho también en despedirme porque creo que es la única clase que tengo con ustedes, ¿ya? Salvo con mi grupo de rotación que todavía los voy a ver. Y creo que no me han puesto tampoco ni siquiera para poder conocerlos en persona. No, no voy a cuidar ningún examen, ni parcial, ni final. Pero bueno, espero chicos que les haya gustado la clase. Simplemente recomendación es estudien, repasen. Ya vuelvo a repetir, yo no voy a preguntar nada que no haya dicho en la clase, todo está ahí, ya. Así que si quieren salir bien, tal vez aprovechen, repítanla el video, vuélvanlo a ver, todo lo que se ha mencionado es lo que se pregunta, chicos, ya. Bueno, agradecido, me despido, que les vaya muy bien en el ciclo, chicos, estudien nada más y gracias pues por haber estado atentos hasta estas largas horas, ya. Cuídense y que tengan buenas noches. Nos vemos, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias, Muchas doctor. Hasta gracias. luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. ¿Sí?